El Señor de los Anillos cuenta una historia épica, una lucha entre el bien y el mal que se anticipa maniqueísta, y lo es, la eterna batalla. La trilogía de Peter Jackson adapta una obra más compleja de lo que puede parecer y acción, aventura y emoción se dan cita en sus casi 11 horas de duración. Múltiples protagonistas no cuentan una historia, sino muchas, y las cuentan a través del guión, de la música y de la fotografía y producción. La historia de la destrucción final del mal definitivo, la historia de reconocer quién eres de verdad y no eludir tu responsabilidad, la historia de no dejar atrás a quien te quiere, una historia ecologista incluso. Todo perfectamente cohesionado y envuelto de manera que se pueda digerir fácil y guste al público mayoritario, sin dejar de ofrecer clases magistrales de cine. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo adaptas una obra de 1368 páginas y la conviertes en una obra maestra? ¿Es el texto original? Está claro que no, o al menos no en su totalidad. Otras adaptaciones de las mismas personas y de textos del mismo autor no han corrido la misma suerte. Entonces, ¿qué funciona tan bien? ¿Qué engranajes son los que activaron para hacer de la franquicia merecedora de 14 Oscars y ese éxito rotundo? Vamos a intentar ver qué hace del Señor de los Anillos no solo mi saga favorita, sino uno de los mejores productos audiovisuales de la historia. ¿Quién diríais que es la persona que más tiempo en pantalla aparece? Yo antes de averiguarlo, os prometo que pensé en Aragorn, incluso apareciendo por primera vez casi a los 40 minutos de película. Aragorn siempre era el dique de contención, el que iba salvando y uniendo a la gente, pueblo a pueblo. Además, contaba con su propia subtrama de amor con Arwen. Pero me equivoqué, como es lógico, el verdadero protagonista y el que tiene más tiempo en pantalla no es otro que Frodo Bolsón, con un total de 121 minutos frente a los 80 de Aragorn. Con Frodo, sin contar el prólogo y el epílogo, empieza y acaba la trilogía. Aunque muchos sostienen que el verdadero protagonista de la trilogía es Sam, obviamente el segundo más presente en la saga. Todo esto se completa con un elenco de personajes que dan forma a un total de 2 grandes tramas y casi una decena de subtramas. Y para explicar esto, lo mejor va a ser explicar qué es una trama y qué es una subtrama. Según Robert McKee, crear una trama significa navegar por las peligrosas aguas de un relato y al enfrentarnos a una docena de direcciones diferentes, elegir la ruta correcta. La trama será la elección que haga el guionista de los acontecimientos y del diseño temporal en que los enmarque. Es decir, nosotros cuando contamos una historia no lo hacemos contándolo todo, seleccionamos lo que más nos interesa, o lo que más nos va a servir para explicar lo que sea. Por ejemplo, si voy a contar la historia de cuando mi amigo Javier se quedó encerrado en un manicomio abandonado y pasó mucho miedo, no tiene sentido que cuente que nació en 1980 y que fue a estudiar a tal o cual colegio. Voy a seleccionar los acontecimientos que le llevaron a ir al manicomio, los que suceden dentro del manicomio y, si quiero, lo que ocurre después. De esta manera se construyen las tramas. Se seleccionan los acontecimientos que queremos contar, los ordenamos y los presentamos. En El Señor de los Anillos, los acontecimientos que se cuentan son los relativos al anillo, la tercera edad de la Tierra Media, y eso significa que los acontecimientos que se cuentan tienen que ver en mayor o menor medida con el destino del anillo y de Frodo. Por ejemplo, al principio de la película, Frodo está leyendo un libro, bueno, sin contarle el prólogo, que también son acontecimientos que ponen en contexto y además tienen que ver con el anillo. Decía que Frodo está leyendo un libro y aparece Gandalf para celebrar la fiesta de cumpleaños de su tío Bilbo. Desde entonces se van sucediendo más acontecimientos que tienen que ver con el anillo. Bilbo se lo deja a Gandalf. Gandalf investiga acerca de él en Minas Tirith. Se lo da a Frodo. Sam escucha su conversación y se une. Los acontecimientos de más adelante apoyan la trama siempre. Si un acontecimiento no sirve para que la historia siga adelante, el realizador debe preguntarse si merece la pena o no que siga ahí. Por ejemplo, las hay muy obvias. El concilio de Elrond, la aventura en Moria, la muerte de Boromir por defender a Merry y a Pippin. Todo tiene que ver. Pero incluso indirectamente hay acontecimientos que importan y aportan a la trama. Por ejemplo, los acontecimientos que se refieren al gobierno de Gondor, donde Denethor, su senescal, ha implantado un tiránico gobierno y hace avanzar la trama. ¿Y cómo lo hace? Mediante las subtramas. Una subtrama o trama secundaria tiene su propia estructura y puede contar con los mismos actos que la trama, o menos, o más. Eso sí, una subtrama tiene que servir un propósito. Puede contradecir la idea controladora o apoyarla.
Para saber más sobre ideas controladoras, visitad el vídeo sobre la identidad en el viaje de Chihiro. Bien, hemos dicho que una subtrama puede apoyar o contradecir la idea controladora de la trama principal, pero lo que tiene que hacer sí o sí es hacer que la historia avance. Si una subtrama no sirve para eso, esa subtrama es inútil, es paja. ¿Y el Señor de los Anillos tiene subtramas entonces? Pues vamos a ver. La subtrama de Bilbo y su periplo hacia Rivendell y más tarde hacia las tierras imperecederas, la subtrama de Arwen y Aragorn, la subtrama de Éowyn y Aragorn, la de Saruman, la de Gollum, Éomer desterrado, Éowyn y su deseo de ser libre, Denethor y su gobierno, la relación de Denethor y sus hijos Faramir y Boromir, la captura de Merry y Pippin, los Senchil, el gato de la naturaleza, los muertos en la montaña. Pues sí, tienen muchas subtramas. ¿Y cómo se relacionan? Pues por ejemplo, vamos a fijarnos en la subtrama de Aragorn y Arwen, la que tiene más peso en la historia. Esta subtrama nos cuenta el romance que hay entre ambos. A su vez, esto apoya la subtrama del propio Aragorn, como heredero al trono de Gondor, que podríamos catalogar casi como otra trama de la que salen varias subtramas. Y el hecho de que Arwen quiera quedarse en la Tierra Media por amor a Aragorn hace que Elrond vuelva a forjar la espada que derrotó a Sauron, y eso hace que concluya una subtrama y empiece otra, ya que Elrond dándole la espada hace que éste se vaya a buscar a un ejército de muertes que deben levantar al rey de Gondor, lo que hace que comience la subtrama de los muertos, y le dice a Éowyn que lo suyo es imposible, lo que termina la subtrama de romance no correspondido de Éowyn. Esto nos ayuda a saber más sobre Aragorn Rey, que se enfrentará más tarde a Sauron, frente al Monte del Destino donde debe destruirse el Anillo Único. Todo está relacionado, todo hace mover la historia, todo es importante. ¿Y qué más hace que estas subtramas sean especiales? En primer lugar, la cantidad que hay, y en segundo lugar es la entidad que tiene. Peter Jackson las trata con casi la misma importancia que la trama principal, y eso lo hace gracias a los detalles. He tenido la suerte de poder ir a ver las 3 películas con la banda sonora en directo en el Auditorio Nacional en Madrid, y lo recomiendo muchísimo. Si tenéis la oportunidad, hacedlo. Y cuando vi Las dos torres me di cuenta de un detalle que se me había pasado por alto. No voy a hablar de la música, por supuesto, ya que Jaime Altozano ha dado una masterclass de la composición y de los leitmotivs de Howard Shore, y no podría ni hacerle sombra, así que directamente os dejo su link en la descripción. De lo que sí que voy a hablar es de otro recurso narrativo que me dejó anonadado. Os voy a poner un poco en situación. Arwen está enamorada de Aragorn, y tener una relación con él significaría que abandonaría a su pueblo, porque se quedaría en la Tierra Media y los elfos se van a las tierras imperecederas, y abandonaría también su inmortalidad. Aragorn es mortal, y aunque la sangre de Númenor que corre por sus venas hace que su vida sea más larga que la de un hombre corriente, sigue siendo finita. Bien, pues su padre, el de Arwen, Elrond, quiere que su hija viva para siempre con él y con su pueblo. Es su padre y quiere lo mejor para su hija, pero también es algo egoísta y además un poco vidente. Con esta información llegamos a la escena en la que Elrond intenta convencer a Arwen de que se vaya. Os recomiendo ver la escena antes si podéis. Esta escena Peter Jackson la plantea como se deben plantear las escenas en las que hay un diálogo. Es una batalla y uno de los dos tiene que ganar. O Arwen se queda con Aragorn, o Elrond convence a Arwen. ¿Y cómo muestra Peter Jackson que Elrond se lleva esta batalla? Con uno de los elementos diferenciadores de esta saga: el lenguaje. Elrond se presenta para hablar con Arwen. Le dice en élfico que es la hora de irse, que los barcos se van a Valinor, y Arwen le contesta en inglés que ya ha tomado una decisión. Elrond entonces cambia al inglés, la lengua común, para decirle que no hay esperanza, que por qué se aferra a ello, y Arwen le dice que siempre hay esperanza. Continúa Elrond hablando en la lengua común, que aunque con Aragorn venciendo y Sauron derrotado, aún tendría que afrontar la mortalidad, la muerte de Aragorn y el hecho de que no habrá descanso para su alma, y le cuenta todo lo negativo que conllevaría tomar esa decisión. Ella palidecerá y se sumirá en la oscuridad. And there will be no comfort for you. He will come to death, breaking of the world. You will linger on in darkness. Here you will dwell, bound to your grief under the fading trees. Cuando ha terminado, le suelta un último: aquí no hay nada para ti, solo muerte. Y el colega va y cambia al élfico y le dice: no cuento con tu amor. Y ella entre lágrimas le responde ya en élfico que sí, que tiene su amor. Y es una genialidad. Arwen pierde la batalla, Elrond la convence y lo sabemos porque ha dejado de estar pensando en la lengua común del lado de Aragorn y se ha rendido al élfico, a la lengua de su pueblo. ¿Pero habéis visto eso? Es que es buenísimo. He estado investigando acerca de esto, y este fenómeno se conoce como diglosia. De forma deliberada, Elrond ha usado las palabras en élfico para atributos positivos, amor, pueblo, y la lengua común para negativos, muerte, oscuridad, desesperanza.
Y en la vida real podemos encontrar ejemplos. Por ejemplo, Nelson Mandela, sin ir más lejos, se esforzaba para dar sus discursos en afrikáans, para tocar la fibra emocional de su pueblo. Es todo muy subjetivo, pero funciona. Muchas gracias a los languaraces de Twitter que me descubrieron este término y en especial a Gloria Hill que me dio el ejemplo de Nelson Mandela. Son estas cosas las que hacen de El Señor de los Anillos una obra magnífica. No solo adapta una de las obras literarias más complejas, sino que utiliza técnicas cinematográficas creativas y profesa un gran amor por el material original. No descarto hacer más vídeos sobre esta saga de la que estoy enamorado, ya os lo digo. Y mira, no digo lo mucho que me gusta esta película en élfico porque no sé y porque sería bastante raro. Pero vamos, que si no, tendríais una turra de mí hablando en élfico acerca de lo guay que es esta película, que no os la ibais ni a creer. Os invito a comentar en el vídeo, me hace muchísima ilusión que me escribáis vuestras opiniones. Si creéis que este vídeo puede interesarle a alguien, compartidlo. Nos vemos en el siguiente.